¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy inicia la campaña electoral en Honduras con otro notable invitado, Gilberto Ríos, asesor de comunicaciones de la Presidencia de Honduras, directamente desde Tegucigalpa. Gilberto Ríos, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Saludos. Gilberto, se inicia entonces la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales, elecciones generales en Honduras el 30 de noviembre. Lo que marcan las encuestas es que los candidatos con posibilidades o más posibilidades de triunfar son tres. Explícanos quiénes y cuáles son su filosofía o sus propuestas de una manera muy breve. Bueno, primero recordemos que recientemente, el 9 de marzo, tuvimos elecciones internas en el país y las tres fuerzas políticas que son el Partido Nacional, el Partido Liberal, que son dos fuerzas centenarias, lo que en América Latina se repitió mucho, los partidos, o sea, el bipartidismo, ¿no? Como fuerza de las élites, como fuerza política de las élites, pues tuvo un nuevo actor, ¿verdad? Cuando se dio el golpe de Estado, que fue el partido que surgió de la resistencia, el Partido Libertad y Refundación. De estas tres fuerzas, la verdad es que han emergido de las elecciones internas con una votación similar, entre 700,000 y 800,000, las tres fuerzas. La más votada ha sido el Partido Nacional, el partido de Juan Orlando Hernández, que tiene una estructura importante aún a nivel nacional y que, bueno, en este momento representa a sectores incluso todavía del crimen organizado, del narcotráfico. Y lo mismo el Partido Liberal, que es el menos votado en las elecciones internas, pero tiene o sea, está bastante cerca en realidad de las otras dos fuerzas, con arriba de 700,000 votos, que representa en realidad también un partido neoliberal, ¿verdad? Y parte del tradicionalismo político del país. Y finalmente Libre, que es la fuerza, digamos, bueno, que surgió como opositora, ¿no? A estos dos instrumentos políticos y que siempre, por cierto, en las elecciones internas había salido menos votado y más votado en las generales porque había un voto como de miedo, que, se, que era el resultado de un proceso de represión bastante importante durante la década de la narcodictadura. Así que estas tres fuerzas surgieron como digamos, de un punto de partida bastante similar y eso ha hecho que en la guerra de las encuestas, que es en el momento en que nos encontramos ahora, las tres fuerzas políticas están dándose como ganadoras, digamos, y con amplia ventaja frente a las otras dos. Nombres de los tres candidatos. Eh, Nasri Juan Alfura Sabla, que es el candidato del Partido Nacional, exalcalde de Tegucigalpa, muy señalado por actos de corrupción de origen palestino, que es básicamente la característica también de la oligarquía hondureña, de 10 familias que controlan el 90% de la economía, 8 de ellas son palestinas, 2 son de origen judías, no hay hondureños propiamente hablando, digamos, con arraigo o con historia en esas 10 familias. Y bueno, representa precisamente esos intereses y también los intereses muy oscuros de su partido. Y el otro candidato del partido liberal es César Augusto Salvador Nasrallah Salum. Nasrallah Salum, un apellido palestino también, y también libanés, entiendo su otro origen, de madre chilena, por cierto. Y bueno, también un presentador de televisión. Nosotros mismos lo tuvimos como candidato de opción, digamos, hace 2 periodos, porque queríamos romper con el círculo oligárquico, digamos, más cercano a Juan Orlando. Y fue una estrategia que funcionó, pero que perdimos en fraude, con fraude, un fraude muy, digamos, muy evidente en 2017. Y ahora pues volvió a sus filas y tenemos a nuestra candidata, a Rixi Ramona Moncada Godoy, dos apellidos criollos, ¿verdad? Que representa pues esta fuerza política de libertad y refundación y que es la única mujer en la contienda y que representaría para el país la segunda mujer presidenta, por cierto, la primera vez que una presidenta en América Latina entregaría el poder a otra mujer en caso de que nosotros ganáramos el 30 de noviembre. También acá para hacer de una manera muy sencilla, para pintar con pinceladas súper gruesas para una audiencia que vive fuera de Honduras. Acá hubo un presidente conocido como Mels Zelaya, en donde se le dio un golpe de estado burdo la noche anterior o la madrugada de un domingo en donde se iba a llevar a cabo digamos, un acto electoral que él quiso agregar una urna en donde se podía llegar a manifestar
voluntad del pueblo de si existía la posibilidad de una reelección. A las 5 de la mañana vienen autoridades del ejército, lo sacan en pijama, lo meten en un avión. El avión va a Costa Rica, pero se detiene en la base de Palmerola, una base que comparte Honduras con Estados Unidos. Está allí supuestamente para recargar combustible. Nunca se sabe quiénes sabían quién estaba dentro del avión o no. El avión, cuando sale hacia Palmerola, sale hacia el norte, pero Costa Rica está hacia el sur, es decir, allí también hay un divorcio. Le dan el golpe de Estado, un presidente progresista. Después de varios años vuelve, crea su propio partido libre y su actual señora, o sea, su señora es la actual presidenta Xiomara Castro de la vuelta entonces del progresismo. Y entonces, todo esto para mostrarle a nuestra audiencia que esta candidata Richie Moncada, que sería la heredera de ese partido libre que fundó entonces Mel Zelaya, ya está siendo, según las críticas, víctima de un furibundo ataque de odio por parte de lo que es la derecha y la ultraderecha en Honduras. Háblanos de eso. Sí, bueno, los grupos económicos de nuestro país tienen tan concentrada la economía y toda la dinámica social que todos los medios de comunicación, también el 98% de los medios de comunicación impresos o el espacio radioeléctrico del país está básicamente controlado por estas corporaciones privadas. Lo mismo las redes sociales. La verdad es que por más que hablamos de libertad en redes sociales, digamos, los grupos hegemónicos, los mismos que tienen los periódicos históricos del país, las cadenas de televisión, son los mismos que se manifiestan también en redes sociales con mucha fuerza. Nosotros somos una población de 10 millones de habitantes, por ejemplo, 2 millones de los cuales se encuentran en el extranjero, digamos que 1,5 millones en Estados Unidos y otro medio millón, habrá otros, pero en España también habrá otros en otros países, pero básicamente ahí está concentrada la población y básicamente se informan también por esos mismos medios corporativos. Entonces, nos queda a nosotros la calle, la organización popular para desmentir, pero sí hay una brutal campaña, tanto contra el gobierno de la República como contra la candidata del Partido Libertad y Refundación. Y sí, este es la continuación de ese proceso de resistencia que comenzó un 28 de junio. Yo quiero anotar dos características importantes. La primera, que detuvo el acto democrático de la consulta popular, que era para colocar una cuarta urna y decidir si podía haber en Honduras o debía haber en Honduras una Asamblea Nacional Constituyente, dado que nuestras leyes son verdaderamente hechas en los últimos 40 años a imagen y semejanza de los intereses precisamente de la élite económica. Y bueno, eso suscitó que la derecha, la ultraderecha y en aquel momento también Estados Unidos, pues articularan un golpe de Estado. La verdad, bastante innecesario. Le faltaban 7 meses al presidente de gobierno. La persona que lo iba a sustituir, que era virtualmente la ganadora de su propio partido, del Partido Liberal, básicamente, al apoyar el golpe, atentó contra su propia candidatura, ¿no? Y se acabó, y no tenía ninguna posibilidad el presidente Zelaya de reelegirse o de mantenerse en el poder o de que esa constituyente fuera de alguna forma dirigida por él. Tampoco la consulta era vinculante, así que fue realmente un arrebato haber pateado el tablero en aquel momento de 2009, pero también, y esta es la otra característica que quería decir, tenía que ver con frenar un proceso latinoamericano, ¿verdad? Tenía que ver más con la voluntad de acabar con el ciclo, y yo creo que aquí comenzó a acabarse ese ciclo de progresismo latinoamericano, porque después se sucedieron los golpes de Estado en Paraguay y en Brasil, por ejemplo, y todo lo que fue también la década de lawfare, ¿verdad? Que también, por cierto, comenzó en Uruguay, ¿verdad? Con un hijo de Sendy, con Jorge Sendy creo que fue, y luego también en América Latina, como vemos el caso de Cristina, el propio presidente Zelaya fue víctima de mucha persecución judicial, y ahora estamos ya, digamos, en esa segunda vuelta, y nosotros estamos en ese debate si nos quedamos, ¿verdad? En esta segunda vuelta de la izquierda, que todo apunta que sí pasará, a menos, ¿verdad?, que el imperialismo y la derecha tenga otros recursos, ¿verdad?, que pueden alterar los resultados electorales, como ya pasó en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Y como ya pasó aquí también con actos de violencia y fraudes electorales en el reciente pasado. También trato de pintar en pinceladas extremadamente gruesas para una audiencia que vive fuera de Honduras. Tuve oportunidad de hablar
con el presidente, de entrevistar al presidente Zelaya y algunas perlas de lo que recuerda el presidente Zelaya, que gana la elección y vienen del norte a decirle quiénes deberían ser los miembros de su gabinete, y dentro de las cosas que le dicen, que le hacen llegar, es que el norte no está contento porque él es amigo del presidente Chávez, y entonces hace un arreglo el presidente Zelaya con Venezuela para comprarle petróleo a través de un mecanismo que es ventajoso para Honduras y no comprarle petróleo que viene del norte. Eso es absolutamente urticante para esas élites de las que tú estás hablando, es decir, que no obedece a las instrucciones Zelaya ni de las élites ni del norte. Lo mismo se viene repitiendo hoy por hoy bajo la presidencia de la actual presidenta Xiomara Castro, es decir, que claramente lo que se ha buscado es reafirmar la soberanía, y por eso han tratado de pasarle la factura reiteradamente denunciando intentos de golpe de Estado. ¿Es ese el panorama bajo el cual está llegando la candidata sucesora de la presidenta, es decir, del Partido Libre, Richie Moncada, a este proceso electoral? Sí, pero tiene, digamos, un elemento importante que tal vez no se menciona con frecuencia, y es que tanto la cúpula militar actual como la cúpula policial tienen una actitud constitucional manifiesta y también una posición contra golpes de Estado, porque han recibido, digamos, invitaciones, ¿verdad? Y también ofrecimientos de soborno para, pues, tener una actitud diferente contra el gobierno. O sea, han querido comprar militares y policías, lo ha hecho la embajada, lo ha hecho, o sea, interpósita persona, por supuesto, ¿no? Pero se nota que la intención, pues, viene desde el norte, que fueron los mismos personajes incluso que dieron el golpe de Estado en 2009, y eso a nosotros nos plantea un camino menos denso, ¿verdad?, en cuanto a la batalla por la democracia en nuestro país, porque siempre se tenía la amenaza de que los militares pudieran tomar el control, digamos, en la década pasada. Hoy no, al menos en lo que se ha manifestado. Vemos una casta militar y policial mucho más patriótica, democrática, más apegada a la Constitución y con mucho menos influencia de Estados Unidos, que también es una característica importante, ¿no?, de notar. Así que sí, hay una campaña fuerte, pero más bien estriba en la fuerza de sus medios de comunicación, en la capacidad de su mentira, y evidentemente sí están estos mismos sectores que, como lo mencionaba, fueron los que patrocinaron el golpe, ¿verdad? Que los conocemos bien, ¿verdad? Son los petroleros, ¿verdad?, que tienen un control en la región, el sector financiero, que tiene un fuerte vínculo con el narcotráfico, los farmacéuticos, ¿verdad? Y bueno, que son también hegemónicos, ¿verdad?, en la política latinoamericana. Y bueno, son esos mismos ejes que también dominan de cierta manera la política norteamericana al interno. Entonces, esas alianzas transnacionales son las que nos preocupan tanto, porque son las que penetraron el Estado de Honduras con el modelo neoliberal, como también lo hicieron en muchas partes de América Latina, y terminaron pues controlando los estados, ¿no? Entonces, esa es la disputa. ¿Quién controla el Estado de Honduras? Si estas fuerzas populares que nosotros representamos, ¿verdad?, o si estas fuerzas oligárquicas de élite que también representan al gran capital transnacional. Entonces, la batalla es fuerte, el pueblo tiene que demostrar mucha unidad, la democracia tiene que ser muy sólida para poder tener un camino, ¿verdad?, que nos permita democráticamente continuar o salir del poder. También antecedentes. Acá estamos hablando de que la Constitución no permite la reelección. Golpe de Estado a Manuel Zelaya. Hay un presidente intermedio, pero después aparece un hombre que, como tú decías, es del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en donde él se vende como gran amigo de Estados Unidos. Ese hombre se hace reelegir a pesar de que es inconstitucional, es decir, violando todas las reglas de juego. Ese hombre se vende como gran amigo de Estados Unidos, termina siendo un traficante de drogas de gran envergadura. Su hermano está no solamente tras las rejas de por vida en Estados Unidos, sino él mismo, este señor Hernández, también lo llevan a Estados Unidos y está como traficante de drogas tras las
rejas, y esos eran los amigos de Estados Unidos que lo perpetuaron a este señor, a Juan Orlando Hernández, por 2 periodos presidenciales. Es decir, el país vivió todas esas etapas de golpe de Estado, de un narcotraficante al frente del país por 8 años. Ese fue los antecedentes contra lo que tuvo que luchar Xiomara Castro, el Partido Libre, y ahora Richie Moncada. Sí, la lucha de la resistencia fue heroica, la verdad, desde 2009. Luego, en menos de 2 años, habíamos no solo fundado un movimiento popular gigantesco, sino también luego un partido que participó en las elecciones del 2013 con evidentes muestras de fraude, de violencia, también mucha violencia política. Nosotros durante todo ese periodo perdimos cerca de 200 compañeros asesinados, ¿verdad? En claros asesinatos políticos, que están las denuncias en organismos nacionales e internacionales. También vivimos el saqueo del Estado de Honduras durante todo ese periodo. No solo fue el problema del narcotráfico o del crimen organizado, porque también cerrábamos años, por ejemplo, el 2019, si no me equivoco, lo cerramos con 147 masacres a nivel nacional. O sea, los niveles de violencia son como muy similares a los que está viviendo Ecuador en este momento, que tiene una circunstancia similar con el narcotráfico en el poder. Y bueno, todo ese periplo, ¿no? Durante todos estos años, por todo ese menú de tragedias que tenía el país, ¿verdad? Fue pues muy aleccionante. La verdad es que se maduró pues, a fuerza de golpes, como decía un caricaturista, ¿no? Hay algunos que la conciencia nos llegó de golpe, decía, haciendo alusión al golpe de Estado. Y es cierto, el pueblo como que fue en un proceso acelerado de entender cómo funciona la política y de perfeccionar sus instrumentos de lucha, tanto de la calle como los instrumentos políticos, en este caso el Partido Libre. Y bueno, sí, la reelección del 2017 fue de lo más absurdo, porque además de ser ilegal e inconstitucional, también fue mediante un enorme fraude demostrado. Y cuando ya las instituciones nacionales, y este dato es importante, Jorge, porque cuando las instituciones nacionales como el Tribunal Nacional Electoral de aquel momento, hoy se llama Consejo Nacional Electoral, pero cuando el tribunal salió a dar los resultados, era tan poca credibilidad que tenía la presidencia del tribunal, que era del Partido Nacional, del Partido de Gobierno, del Partido Juan Orlando, que tuvo que ir la embajadora de Estados Unidos a decir al propio tribunal que ellos, como norteamericanos, a quien reconocían como ganador era Juan Orlando Hernández. O sea, un nivel de intromisión y de cinismo y de descaro, ¿verdad? Y además en esa foto, para que sea todavía la imagen que quede más clara, ¿verdad? En esa foto, cuando el embajador está pronunciándose a favor del candidato que no había ganado, pues tenés al presidente del tribunal con las manos en la bolsa, en una imagen muy clara, pues, de una persona subsumida al poder imperial y a la decisión de Estados Unidos. Y eso significó una ola también de represión, porque el pueblo salimos, ¿verdad?, a manifestarnos en contra del fraude. Y bueno, eso fue lo que fue sellando, digamos, esa década de oprobios contra el pueblo hondureño, de saqueos del Estado de Honduras, de vinculación con el crimen organizado y el narcotráfico, y de retroceso tremendo en la economía nacional también, ¿verdad? Recibimos nosotros el poder con 75% de pobreza. Hoy hay una disminución significativa, estamos en 63%, pero seguimos siendo, obviamente, los países más pobres de América Latina, más desiguales, ¿verdad? Y con tremendos desafíos, principalmente en lo económico. Gilberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gilberto Ríos, directamente desde Honduras. Gilberto, asesor de comunicaciones de la Presidencia de Honduras. Estamos hablando sobre el inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras. Ya regresamos. Continuamos hablando con Gilberto Ríos directamente desde Tegucigalpa. Gilberto es el asesor de comunicaciones de la Presidencia de Honduras. Cuando entramos en el inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 30 de noviembre, según algunas encuestas, la candidata del partido oficialista del Partido Libre, Richie Moncada, es decir, la que sería sucesora de la actual presidenta Xiomara Castro,
la muestra, por lo menos algunas encuestas, en primer lugar con aproximadamente el 50% de intención de voto, seguida entonces por Nasrallah con el 26% y el tercer candidato con el 17%. ¿Son esas las cifras que tú te basas o hay tantas encuestas que según la encuesta que tú le encargues son los resultados? Sí, la verdad que hay que admitir primero que estamos en la etapa de la batalla de las encuestas. Te decía que las internas pues marcaron un punto de partida como muy similar, pero también es cierto que tanto el Partido Nacional, digamos, por su antecedente, no capta el voto independiente, que es quien va a decidir estas próximas elecciones, como el Partido Liberal, digamos, yo siento que podría haber sido el que más captara ese voto independiente porque era un partido que no ha sido el poder y que ha estado, pues sí, aliado con el poder, pero digamos no siendo protagonista de los desastres de la última década. Sin embargo, su candidato es tan disparatado, creo que es el término tal vez más adecuado para decirlo, es tan voluble, tan irregular en sus declaraciones, tan contradictorio, que también ha hecho como que el voto independiente no decante por él. Y en nuestras cuentas, o sea, en nuestras mediciones que se han presentado, incluso proyecciones íntegras de los últimos 6, 7 meses, donde mostramos dónde la candidata ha estado abajo, que coincide obviamente con los grandes ataques mediáticos o con los errores mismos del gobierno o del partido, ¿no? Y cuando ha estado arriba, nosotros sí consideramos que actualmente estamos cerca de 8 o 9 puntos arriba del candidato del Partido Nacional, y en tercero en contienda sería Salvador Nasrallah en este momento. Pero sí, creo que las diferencias van a ser al final entre unos 150,000 y 200,000 votos a favor de nuestra candidata. ¿Qué tan confiable para el proceso electoral, digamos así, o para la presidencia, ahora para la candidata sucesora de la actual presidenta, o sea, para la candidata progresista, es el Consejo Nacional Electoral? Es confiable en tanto nosotros tenemos una representación del más alto nivel, también tenemos una ley, digamos un acuerdo que se ha logrado en que ellos, por tratar de hacer una argucia ahí al momento de la lectura de las actas preliminares, pues abrieron un debate muy amplio en el Consejo Nacional Electoral y terminamos haciendo un acuerdo también muy amplio y muy transparente, de tal manera que la forma de verificar los resultados tiene, digamos, mucha credibilidad. Todos se han manifestado como a favor, los tres partidos. La sociedad está contenta. Quienes no están contentos son esos sectores de ultraderecha que siguen insistiendo en una narrativa que más se parece a lo que ocurrió en Venezuela, que es que un candidato gana, pero que los medios de comunicación hacen que pierdan, y sus alianzas internacionales y también los medios internacionales se dedican a bombardear, ¿no? esa idea, hasta que finalmente uno termina confundido. Yo estuve en Caracas, por ejemplo, el 28 de julio, cuando se religió Nicolás Maduro, y luego pues fui testigo de lo que se dijo después, ¿verdad? Más de 1.2 billones de noticias falsas y titulares en contra del triunfo de Nicolás, lo que me parecería que podría ocurrir acá, ya que no están dispuestos a aceptar una nueva victoria del Partido Libertad y Refundación. Entonces, no creo que las elecciones ahora, bueno, esto de Venezuela nos demuestra más bien que no solo se ganan elecciones en las urnas, se ganan también en la opinión pública nacional e internacional, y ahí tenemos nosotros una serie de ventajas frente a estos medios de comunicación. 7 meses del presidente Trump en la Casa Blanca y definitivamente presidentes progresistas no son exactamente de su mayor agrado. Pone como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, a un cubano americano de Miami, Marco Rubio. Le han hecho sentir el rigor, la presión a la actual presidenta Xiomara Castro y directa o indirectamente a la candidata sucesora del Partido Libre, la actual Rishi Moncada, de que ellos se están siguiendo muy de cerca y no son necesariamente los mayores amigos. Debo ser honesto con eso. La verdad es que las relaciones con Marco Rubio y los delegados internacionales que ha enviado Trump para tener, creo que al menos 2 reuniones importantes a nivel de presidencial, que por cierto las ha coordinado el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales, el expresidente Zelaya, y, y la verdad que han sido muy amistosos. Jorge, yo creo que en esto hay que ser bien riguroso, porque con esta primera delegación, por ejemplo, se habló incluso de la posibilidad de hablar o modificar el Tratado de Libre Comercio. Yo siento que Trump no tiene mayor interés en la región,
pero que sus adláteres, y en el caso Marco Rubio y a la gente que representa, pues sí, ¿no? Tienen más interés en América Latina, aunque no han sido especialmente agresivos. Es más, han sido bastante amistosos a mi criterio y para mi juicio, de lo que nosotros esperábamos, o incluso de lo que fueron los demócratas, ¿verdad? Esta idea algunas veces que circula que los demócratas son como más blandos o que hay diferencias, digamos, entre uno y otro, ahora depende mucho de la presidencia, directamente del personaje que lo ocupa. Y en este caso yo esperaba mucho más rigurosidad de Marco Rubio, que sí lo ha sido contra Cuba, por cierto, pero que no lo ha sido contra Honduras, ¿verdad? No tenemos mayores quejas de ello. Hay un lobby ahí fuerte de Elvira Salazar, por ejemplo, de María Elvira Salazar, esta senadora norteamericana, pero más allá de esto y de otro par de voces, no es una campaña que haya tenido tanto medio y tanto impacto, por ejemplo, a nivel nacional. Por último, entonces, Gilberto, ¿qué es lo que podría llevar a un hondureño a la hora de votar a votar por la candidata que tú representas, el Partido Libre, es decir, que tú representas la actual presidencia, votar por Richie Moncada? ¿Qué es lo que le ofrece y qué es lo que le ofrece para tentar la derecha o la ultraderecha para votar y que siga el status quo? Yo pienso que la juventud se va a decantar por Ritchie porque es una figura femenina, porque es una figura jovial, porque es la más joven también de la contienda, porque no representa el pasado, porque ha hablado precisamente de prosperidad económica con base a lo que ya se hizo en este gobierno, porque es la continuación también de un gobierno que ha sido bastante exitoso en sus programas sociales, nunca antes una inversión social tan alta, nunca antes tanta transparencia, eh, nunca antes tan poquísimos casos de corrupción, por ejemplo, son realmente aislados dentro de nuestro gobierno. Y bueno, creo que eso se ha hecho notar, ¿verdad?, en la población y que a pesar de la enorme campaña hay una conciencia política del pueblo que lo ha posicionado en contra de los grupos de poder y que básicamente se sabe que estos dos candidatos del bipartidismo son la representación de estos grupos de poder. Así que yo no diría que es un voto irreflexivo o el de la juventud o que es un voto, digamos, superficial, sino que es un voto que tiene que ver con nuestra historia reciente y con la realidad concreta que vive nuestro país. Gilberto Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge.